conectando, mientras nos vamos acomodando, pues a mí siempre me gusta que me cuenten cómo estamos llegando a sesión, a la clase del día de hoy. ¿Cómo estamos llegando a nuestra sesión 4? ¿Cómo estamos? Así que cuéntenme en el chat qué tal hoy, qué tal, cómo están llegando, si están llegando entusiasmados, si están llegando cansados, si están llegando preocupados, cuéntenme, mientras van conectándose nuestros compañeros del día de hoy. A ver, vamos a ver. Entusiasmada en la oficina. Muy bien, Aida. Yo vine corriendo a casa. No sé cómo, pero llegué. Por eso me demoré unos minutitos, pero lo logré. Uy, el internet, Grace, esperemos que mejore. Mientras, a veces el internet pues puede ser un poquito fastidioso, pero poco a poco, de ahí que se reconecte y se pone bien. Muy bien, entonces bienvenidos, bienvenidas a los que están llegando. Estamos preguntando cómo estamos, cómo nos encontramos hoy, el día de hoy, en nuestra clase número 4. El día de hoy, les recuerdo también, ¿no? Tenemos nuestra evaluación ya activada para que la realicen. Recuerden que siempre, ¿no? Parte de nuestro crecimiento profesional, parte del desempeño que vamos mostrando en nuestros puestos, pues también se vincula al crecimiento y a las distintas certificaciones que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces también todo ese aprendizaje que ustedes han ido obteniendo en estas sesiones, pues traten de certificarlo, traten de tenerlo demostrable en su hoja de vida, en su, pues, hoja profesional, ¿ok? Muy bien, entonces, yo les decía, la clase de hoy es justamente nuestra clase de evaluación de desempeño. Vamos a entender este proceso también estratégico en el mundo de recursos humanos, que tiene que ver muchas veces con ese comportamiento, con cómo las personas están, pues, mostrando, se están adaptando, están realizando sus funciones en el puesto asignado. Y este proceso es un proceso que algunas empresas utilizan más que otras, otras las tienen desarrollado de una manera un poquito más informal, otras de una manera más formal. El día de hoy vamos a aprender justamente por qué algunas empresas utilizan cierto sistema, cierto método para evaluar el desempeño de sus empleados. ¿Ok? Muy bien. Pero como siempre, a mí me gusta, pues, que recordemos la clase pasada. Para aquellos que no estuvimos, aquellos que quizá no vimos la clase pasada, pues realizamos el proceso de capacitación, ¿ok? En la clase pasada vimos un poquito sobre la formación y el proceso de desarrollo. Vimos las diferencias que existían, entendiendo un poquito cómo la formación era un proceso mucho más centrado en un corto plazo, que de manera específica trataba, pues, de que las personas adquieran conocimiento, adquieran habilidades para que puedan desempeñarse mejor en su puesto de trabajo. Era muy a corto plazo y específico. En cambio, cuando nosotros hablamos del proceso de desarrollo, pues hablamos de un proceso mucho más a largo plazo y centrado sobre todo en el logro, ¿no?, de un potencial. Encontramos a alguna persona dentro de la empresa y vemos que tiene ciertas cualidades, ciertas características que pueden ayudarlo a desempeñarse de una manera, pues, muy exitosa en un futuro, en algún rol con mayor nivel de responsabilidad. Entonces, le brindamos un acompañamiento más especializado y que tiene, pues, como meta el logro que esta persona, ¿no?, en un futuro cercano ocupe esa posición directiva. ¿Ok? Muy bien. Eso fue un poquito las diferencias entre formación y desarrollo. Y además entendimos que este proceso, el proceso de impulsar a las personas a que logren, ¿no?,
su potencial, a que estas personas tengan más conocimiento, más habilidades, tanto técnicas como blandas, pues tenía beneficios y tenía una importancia estratégica para la empresa, tanto desde el nivel productivo, ¿no? De cómo las personas pueden tener más productividad, pueden ser personas que lleguen a los objetivos, ¿no? De su puesto de una manera más rápida, más eficaz, pues ya que tienen, ¿no? Porque tienen un nivel de conocimiento más desarrollado, o también por el mismo tema de un clima laboral, pues, bien gestionado, donde encontramos que la empresa está brindando beneficios de crecimiento y desarrollo, ¿no? A nivel profesional. Entonces, estas personas, estos empleados se pueden sentir mucho más, pues, identificados y comprometidos con la empresa. Al mismo tiempo, esto se equipara con la motivación y, pues, personas que no van a renunciar de manera anticipada. ¿Ok? Eso desde el lado de la importancia estratégica, desde la empresa y cómo lo van gestionando. Y por ahí también, en la clase pasada, por ahí que recuerdan que vimos cómo se implementaba, que existía un ciclo de implementación o pues de promoción de una formación, de una capacitación. Eran 5 momentos que nosotros utilizábamos al momento de este impulso, de esta gestión. ¿Ok? ¿Cuáles eran esos momentos? ¿Alguno recuerda alguno de los momentos que vimos en la clase pasada? Justo del ciclo de formación y desarrollo. Iniciaba con, por ahí algunos recuerdan, el chat puede comentar. Por ahí que iniciaba con un diagnóstico de necesidades. Y justo cuando nosotros hablamos del ciclo de desempeño y de este diagnóstico, una de las herramientas que podíamos utilizar era la evaluación de desempeño, que hoy vamos pues a aprender a gestionar, ¿ok? Ciclo de formación, los 5 momentos: diagnóstico de necesidades, de formación. Segundo momento, por ahí que recuerdan, planificación, ¿no? Cuando realizábamos el plan, pues el momento era el momento de la ejecución, cuando ya poníamos o nos poníamos manos a la obra. Cuarto momento, evaluación. Y como último momento, pues teníamos a la gestión. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito el ciclo de formación y desarrollo. Y finalmente también revisamos las herramientas que se utilizan para el diseño de programas, destacándose así una herramienta que a la vez es un proceso en recursos humanos, que es el proceso de evaluación de desempeño. Entonces, la clase de hoy tiene como objetivo, pues, que aprendamos, que tengamos un conocimiento concreto sobre las herramientas y las tendencias actuales en función del diseño y la implementación de un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Eso es un poquito lo que hoy como clase tenemos, ¿no? Como objetivo, que tengamos en cuenta, ¿no? Al momento de realizar la sesión, para que podamos pues todos estar en la misma línea. ¿Ok? Muy bien. En el día a día nosotros, cuando estamos en nuestra casa, en el trabajo, ¿no? Cuando estamos comprando algún nuevo producto, siempre estamos evaluando cuál es su rendimiento. Por ejemplo, cuando queremos comprar un equipo de sonido o una laptop, un portátil, pues, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos sus especificaciones, revisamos cuánta capacidad tiene, si va a lograr tener un cumplimiento, pues, óptimo, satisfactorio, para que nosotros podamos realizar nuestras actividades diarias. Es algo que se realiza siempre.
¿no? Incluso cuando compramos fruta, vemos o validamos un poquito el tema de si está pues en óptimas condiciones, ¿ok? Eso es en nuestro día a día. Y en las empresas, pues también en el día a día van validando sus resultados, van validando un poquito cómo están llegando a esos objetivos que tienen trazados. Objetivos de las empresas, producir más, ¿no? Tener más facturación de una manera sostenible, de una manera responsable, pero pues con el objetivo de tener una facturación, unas ventas o un servicio más aumentado. Usualmente es eso. Obviamente, esta visión, ¿no? Este propósito que tienen las empresas y además esta evaluación de cómo están llegando a cumplir su desempeño, ¿no? O sus objetivos, va a estar muy alineado a cómo el talento y los empleados están pues llegando a cumplir de manera específica, de manera individual, los objetivos en su puesto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los puestos, pues vamos a hablar justamente de que en esta empresa, ¿no? En determinadas empresas existen puestos con responsabilidades específicas que tienen en consecuencia, pues, el cumplimiento de objetivos y de resultados que van a lograr, ¿no? La suma de estos objetivos, de estos resultados, van a lograr que la empresa sea exitosa. Si tenemos a una persona que se está desempeñando mal o que no está llegando a cumplir sus funciones específicas en su puesto por X razones, pues probablemente ese desempeño y ese aporte de esta persona para el cumplimiento del propósito de la empresa, pues sea negativo. Y probablemente la empresa tenga que tener que tomar alguna opción, alguna acción, mejor dicho, en relación a esta persona. ¿Ok? Entonces, las empresas, ¿por qué evalúan el desempeño de sus empleados? Muchas veces porque necesitan entender y al mismo tiempo identificar qué fortalezas y qué debilidades, oportunidades de mejora pueden existir en sus empleados. Necesitan entender qué necesidad tienen, ¿no? A nivel técnico, a nivel también de habilidades blandas y si está en la medida de lo posible de la empresa, puede proporcionar, puede brindar algún acompañamiento, ¿no? Si en este caso su debilidad o su falta de cumplimiento en algunas responsabilidades o falta de cumplimiento en algunos objetivos está alineado a esto, ¿no? Hay empresas que luego identifican que estas personas, por más que tienen todo este grupo de beneficios, de capacitaciones, formaciones, igual siguen teniendo un mal desempeño, ¿no? Entonces allí también hay otro tipo de gestión, otro tipo de manejo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Nos permite entender también lo que los mismos empleados están valorando en su puesto, lo que los mismos empleados están sintiendo y tomar acción respecto a eso. ¿Ok? El proceso de evaluación de desempeño es un proceso antiguo, es un proceso que viene bastante de la mano con el nacimiento del trabajo en la industria, en las empresas, en las organizaciones. Más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial es que ya se inicia un poquito este proceso de formalización de lo que es evaluar el rendimiento de los empleados en función a sus puestos. ¿Ok? Cada puesto dentro de una empresa, dentro de una organización, tiene un objetivo y una meta. Nosotros, por ejemplo, en recursos humanos, ¿cuál es uno de nuestros objetivos? Pues la gestión del talento de los empleados. Nuestro cumplimiento o nuestro desempeño va a estar en función a esto, y además a los distintos procesos que gestionamos, como reclutamiento, como capacitación, como pues clima, cultura, etc. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Que ahorita ya vamos a las definiciones más concretas.
¿Todo bien? Muy bien. Entonces, cuando definimos y cuando revisamos la bibliografía, que por cierto, por ahí en las primeras clases les pasé el libro de Chiavenato, que es el libro que me baso un poquito para nuestras sesiones y también para lo que les voy comentando, encontramos la definición, ¿no?, de que la evaluación de desempeño es un proceso sistemático que permite medir y analizar, ¿ok? Medimos, pero al mismo tiempo que nos tenemos una puntuación, tenemos una medida objetiva del desempeño de los empleados, también nos vamos a preguntar por qué estamos teniendo esta puntuación, ya sea una puntuación muy alta o ya sea una puntuación muy baja. Este análisis nos va a permitir poder implementar medidas de acción para este desempeño que hemos diagnosticado, ¿ok? Esto siempre enmarcado a los objetivos y a las metas que tiene o que se tiene establecido en una empresa para un puesto. Ejemplo, las metas de mi puesto en la empresa en donde yo estoy van a ser distintas a las metas de mi puesto en mi empresa pasada, en la empresa en donde yo estuve, ¿no? De manera anterior. ¿Por qué? Porque actualmente pertenezco a una empresa que tiene otro rubro, que tiene otro nivel de seniority y al mismo tiempo tiene otro tipo, pues, de objetivo o de propósito. Lo mismo va a pasar si yo comparo mi meta de puesto, mi objetivo de puesto, con puestos pues distintos al mío, ¿no? El puesto del analista de finanzas tiene como objetivo pues relacionado a su especialidad. Y mi puesto pues también va a estar relacionado a mi especialidad. Entonces siempre todo tiene que estar en contexto y de manera personalizada según la empresa, según el puesto, según el nivel de seniority. No es lo mismo evaluar el rendimiento de un practicante con la evaluación del rendimiento de un líder, de un gerente, ¿ok? Entonces el proceso de evaluación de desempeño pues mide el cumplimiento de manera objetiva y al mismo tiempo pues establece las oportunidades de mejora, las debilidades y las fortalezas de las personas mientras ocupan su puesto, ¿ok? Muy bien. Y bueno, como les decía hace unos minutos, la importancia para las organizaciones, ¿no?, de implementar este tipo de proceso es que nos ayuda a diagnosticar cómo está el desempeño de la empresa, de las personas que lo ocupan, a qué nivel o qué fortalezas, qué áreas de mejora tenemos para implementar acciones como capacitaciones, acompañamiento o incluso medidas disciplinarias, de ser el caso. Nos ayuda al mismo tiempo, pues esa métrica que va a ayudar al mismo tiempo a tomar decisiones en relación al crecimiento de las personas. Si encontramos a excepcionales empleados, ¿no?, que tienen un desempeño incluso más alto de lo esperado, pues muy probablemente son candidatos para una promoción, para un ascenso. Entonces también tenemos que tomar medidas en relación a eso, ¿no? Fomenta la meritocracia, ¿ok? Sobre todo en las empresas que tienen esto como meta y al mismo tiempo lo manejan de una manera transparente. ¿Por qué? Porque yo digo esto. Existen empresas a veces, ¿no? Más las empresas públicas, lamentablemente, que pueden tener algunos sistemas de evaluación de desempeño, pero no gestionan de manera transparente los resultados o el análisis de los resultados encontrados. Entonces, sus procesos de promoción de línea de carrera a veces no se fundamentan sobre este diagnóstico encontrado. Así podemos encontrarnos con personas, ¿no?, que ocupan puestos de bastante responsabilidad, que a veces no tienen o no han pasado por este tipo de meritocracia, sino que en su evaluación de desempeño probablemente tuvieron una evaluación, ¿no?, o resultados no tan altos, pero
por otros motivos, ¿no? Por ahí que pueden haber ocupado ese tipo de puesto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado y siempre cuando implementemos la evaluación de desempeño lo tenemos que hacer de manera ética, de manera honesta, ¿no? Y también tratando de integrar y comunicar de manera transparente los resultados encontrados para no generar tensiones en los equipos, porque al final siempre este tipo de acciones que no van, ¿no?, en concordancia con lo encontrado o con lo que se demuestra en el día a día, pueden generar tensiones, pueden generar rumores y afectar también el clima en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Esto es un poquito de nuestro proceso de evaluación de desempeño. Y como yo les decía, está bastante enmarcado con los inicios del trabajo como hoy lo conocemos, ¿no? Yo les contaba en la primera clase, en la clase de introducción, que la psicología del trabajo y específicamente el tema de gestión de recursos humanos, pues inicia de manera mucho más sistemática, más formal, a partir de la Segunda Guerra Mundial por el hecho, ¿no?, de la producción masiva de productos para la guerra. Entonces, tratan de implementar o tratan de tener a más trabajadores dentro de las empresas que sean óptimos, que sean eficaces y por lo tanto establecen sistemas de evaluación del rendimiento o evaluación de cuotas. ¿Qué persona, qué grupo de personas tenía más, ¿no?, cuotas cumplidas en relación a la producción de este tipo de artefactos, de productos a la guerra, ¿no? Entonces, muchas veces por ahí evaluaban de esta forma la evaluación de desempeño. Era pues una evaluación mucho más rudimentaria y una evaluación que tenía que ver más con un cumplimiento en relación a cantidad, en lugar de también evaluar otro tipo de variables que hoy en día pues también se tienen o se toman en cuenta, ¿ok? Eso es un poquito el tema de las raíces o de la línea de tiempo del proceso de la evaluación de desempeño. Hoy en día, pues es un proceso bastante más formal, bastante más estructurado, donde ha evolucionado un sistema complejo, donde existe incluso la devolución de resultados o la retroalimentación, donde existen distintos tipos de evaluación. Una de ellas que ya vamos a conocer, la evaluación 360, y también se ha vuelto una herramienta base para también diagnosticar y con eso tomar decisiones tanto de crecimiento, línea de carrera como promociones, tanto de brindar capacitaciones, formaciones y desarrollo, y al mismo tiempo que impacta en todo lo que es cultura, clima, motivación, retención. Aspectos claves para una adecuada gestión en recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Ese es un poquito nuestro proceso de cómo ha ido cambiando, evolucionando el proceso de la evaluación de desempeño. Hoy en día, pues, seguramente también como medimos este proceso va a cambiar, va a estar influenciado por la tecnología de manera, pues, irrefutable, ya que todo esto está impactando en nuestra vida y esto también impacta en los procesos que vamos gestionando, ¿no? Incluso hoy en día se utilizan ya software específicos de evaluación de desempeño, existen plataformas que también están alineadas para hacer mucho más rápido este diagnóstico en las empresas, ¿no? Y además incluso les brinda trazabilidad, les brinda un seguimiento. Entonces, como digo, es un proceso dinámico, el proceso va a ir cambiando, pero siempre va a tener como objetivo esta evaluación de este rendimiento, de este desempeño, de esta afinidad con las funciones asignadas en un puesto determinado. ¿Ok? Muy bien. Y como yo les decía, pues existen tendencias que están cambiando, que están marcando un poquito nuestro proceso de evaluación de desempeño. Y esas tendencias, pues, es la tecnología, que está haciendo mucho más eficiente el proceso,
mucho más rápido también para no cansar a este empleado, para que este empleado pueda al mismo tiempo tener información mucho más rápido. Tenemos plataformas como Soho People, que nos permite monitorear o dar un seguimiento al desempeño de los empleados mediante feedback, mediante seguimiento de objetivos. Tenemos también la T-Sate. Bueno, aquí está Trello, que es más bien una herramienta de justamente seguimiento que de manera informal puede dar visibilidad sobre cómo van gestionando sus pendientes, sus responsabilidades, sus proyectos, sus tareas, los distintos miembros de un equipo. ¿Ok? Estas son las tendencias actuales. Igual existen algunas prácticas que son bastante tradicionales. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, alguna vez cuando tenían o cuando veían alguna película o incluso si ya están en el mundo de recursos humanos, cuando estamos haciendo una evaluación de desempeño, es muy común que solamente el jefe directo, ¿no? El jefe que está de manera jerárquica, ¿no? Con una persona, haga este proceso de evaluación, ¿no? Hoy en día esto está cambiando, existen, ¿no? Las evaluaciones 360, las evaluaciones 270, las evaluaciones que dan perspectivas no solamente de este jefe directo, sino también brindan perspectiva de otros stakeholders, de otros contactos que se tienen en el día a día en el trabajo, ¿no? Con los mismos colegas, con los mismos compañeros, con los mismos subordinados, con el mismo jefe directo, con los mismos clientes internos, ¿no? O jefes de otras áreas con quienes también se tiene cierto nivel de contacto, de interacción. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como yo les decía, nuestro proceso de evaluación de desempeño tiene, uy, me fui demasiado lejos. Permítanme que ahora vuelvo. Ya está. Nuestro proceso de evaluación de desempeño tiene bastante afinidad con los otros procesos de recursos humanos. Tenemos en nuestro caso el proceso de formación y desarrollo, que lo hemos visto en la clase pasada, que pues este proceso, además de ser un proceso independiente en recursos humanos, es una herramienta que brinda el diagnóstico, que brinda esa identificación de fortalezas y oportunidades de mejora, sobre todo al momento de oportunidades de mejora, para saber qué capacitación es relevante y responde a esa necesidad, a esa debilidad encontrada. ¿Ok? Los resultados de las evaluaciones nos ayudan al diseño de programas específicos. ¿Ok? Que mejoren esas falencias. ¿Qué tal si, por ejemplo, nosotros hacemos una evaluación de desempeño y al momento de realizarla nos damos cuenta que casi el 70 o el 80% de todos los evaluados tienen como falencia, como oportunidad de mejora, el manejo de Excel a nivel avanzado, ¿no? Y todos ellos necesitan ese nivel para realizar muy bien sus funciones. Entonces, con ese diagnóstico, con esa identificación, podemos proponer, ¿no? Podemos promover alguna formación específica para que esta brecha identificada se cierre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Se relaciona con planificación de carrera y sucesión. Cuando nosotros tenemos que realizar alguna promoción, tenemos que identificar a los próximos empleados que van a ser líderes, que van a ser gerentes, etcétera, pues nos valemos muchas veces de los resultados que se han encontrado en la evaluación de desempeño. ¿Ok? Nos ayuda a identificar a esos empleados clave para la sucesión de roles estratégicos, para que ocupen nuevos roles y que también brinde visibilidad a los demás empleados de que existe este tipo de crecimiento. Y como yo les decía, otro de los procesos
que están bastante vinculados con la evaluación de desempeño es el proceso de clima y cultura. Si nosotros gestionamos de una manera adecuada, de una manera transparente y ética, pues los resultados nos van a ayudar a fortalecer ese clima de confianza, ese clima de pertenezco a una empresa que cuida y al mismo tiempo impulsa, ¿no? Que cerremos aquellas brechas, que podamos también de manera óptima, pues ir creciendo dentro. Una evaluación justa, una evaluación transparente fortalece este tipo de confianza y este tipo de compromiso en los empleados, que hoy en día es complicado mantener, es complicado que se tenga, ¿no? Con todo el tipo de empresas que tenemos y además con las distintas generaciones que están buscando muchas veces tener ese equilibrio vida-trabajo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo vamos? Estoy muy rápida. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Buenísimo. Muchísimas gracias por ahí, César, que nos ha dado feedback sobre cómo estamos. Excelente. Entonces, eso es un poquito la relación del proceso de evaluación de desempeño. Y por aquí les he traído justamente las etapas que se tienen y al mismo tiempo todo lo que puede afectar el desempeño en el puesto de los trabajadores. ¿Ok? Ustedes saben que esta fluctuación o estos resultados de desempeño en el puesto, pues pueden ir cambiando en la persona. Podemos encontrar que en la primera evaluación de desempeño de un nuevo ingreso, pues en su primer mes, ¿no? O mejor dicho, en su primer trimestre, ¿no? Los primeros 3 meses, en los primeros 6 meses, en su primer semestre, tenemos una evaluación de desempeño todavía no tan alta, todavía se está acomodando, todavía está aprendiendo un poquito sobre el puesto, está adaptándose. Quizá en el siguiente semestre, ¿no? Ya cumpliendo un año en el puesto, podemos tener una evaluación un poco más cercana, un poco más alta, porque esta persona pues ya está entendiendo, ya se ha adaptado al puesto y puede tener un mejor desempeño. Si vamos un poquito más allá, al segundo año, pues esperamos que esta persona tenga un desempeño mucho más alto y que pueda pues tener los mejores resultados. Entonces, si lo vemos en una gráfica, el desempeño de esta persona desde que ingresó, desde su primer mes, desde sus primeros 6 meses, ha ido cambiando, ha ido levantándose, pero también puede ir bajando, ¿no? Porque al final es muy dinámico cómo nosotros vamos desempeñándonos. Y este dinamismo que puede existir, pues se ve afectado por varias variables. Variables como desde el valor de la recompensa. A veces el desempeño en el puesto de los trabajadores va a estar en función a los beneficios o a la motivación que sienten por su trabajo. Motivación que puede responder a beneficios de la empresa que le brinda, tanto económicos como no económicos. Motivación a nivel de retos, tiene un puesto o está teniendo un puesto con retos bastante altos que lo satisfacen, o quizá está teniendo un puesto con funciones muy operativas que no lo motivan y eso está afectando también su nivel de sentirse recompensado, su nivel de sentir que está pues desarrollándose en el puesto y obviamente su desempeño también puede bajar, ¿ok? ¿Qué más? Las capacidades del individuo, ¿no? Si nosotros estamos con un empleado que tiene una cierta capacidad a nivel de conocimiento, a nivel de habilidad, pues también puede afectar su desempeño en el puesto. ¿Ok? Muy bien, entonces son varias variables que se pueden evaluar, que nosotros tenemos que ir analizando para poder realizar alguna acción referente a su causal de mal desempeño que podemos encontrar en algún
empleado, en algún trabajador. ¿Ok? Muy bien. Existen varias etapas al proceso relacionadas al proceso de evaluación de desempeño, y entre estas etapas podemos encontrar como primera etapa la planificación. ¿Ok? Aquí viendo desde el lado más formal de un proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? Porque cuando nosotros estamos viendo, ¿no?, cómo una persona se desempeña en su puesto, cómo es su rendimiento, qué tanto está cumpliendo con sus funciones, lo podemos hacer de una manera formal, que es impulsada desde recursos humanos, que es un proceso transversal, usualmente en un mismo momento para todos los empleados de la empresa, pero también pueden existir momentos de evaluación del desempeño y el rendimiento que son informales, que son promovidos por el mismo jefe de esa área, que de manera informal va viendo cómo están llegando a las metas, o incluso en el feedback, en las reuniones que tienen con este empleado, le va diciendo que ha visto una evolución, que ha visto que su desempeño ha cambiado, ha mejorado, etc. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque ha hecho una evaluación informal en base a su juicio, en base a ciertos criterios de cumplimiento en el puesto. ¿Ok? Este tipo de evaluaciones de desempeño son más informales, y la que les traigo, pues, un poquito a nivel de impulso de recursos humanos, es una evaluación más formal, donde nosotros promovemos este tipo de evaluación, ¿no?, a nivel, pues, empresa, de manera más sistemática y más estructurada. ¿Ok? Y para eso necesitamos un momento de planeación. Tenemos que planificar en qué momento es relevante realizar este proceso de evaluación de desempeño. ¿Qué expectativas podemos generar al momento de promover este tipo de evaluación de desempeño en los trabajadores? ¿Por qué? Porque muchos pueden sentir que si tú evalúas su desempeño, esto también puede estar de la mano con el tema de la revisión salarial, con el tema de promociones. Entonces también tienes que tener cuidado con este tipo de expectativas, ¿no? Explicar también cuál es el propósito de esta evaluación de desempeño que se está impulsando. Una vez que ya tenemos planificada de manera, pues, muy detallada nuestro proceso de evaluación, vamos o hemos escogido qué tipo de herramienta vamos a utilizar para el proceso de evaluación, hemos escogido cuándo, ¿no? Hemos escogido también el método de calibración, etcétera, etcétera, pues nos toca el momento de colocar nuestros objetivos y al mismo tiempo realizar nuestro proceso de evaluación de desempeño según lo hayamos planificado. Una vez hemos realizado la ejecución según lo planeado, nos toca el análisis de estos resultados. ¿Cómo analizamos los resultados? Pues validamos lo que se ha encontrado, podemos identificar aquella población de empleados que tienen un muy alto desempeño, así como también aquel grupo de empleados que no está teniendo un desempeño alto. Y para ambos grupos tenemos que tomar decisiones. Quizá para este grupo con alto desempeño podemos brindar un reconocimiento, podemos igual dar un seguimiento para que este rendimiento, este desempeño no baje, ¿no? Siga alto, siga motivado, siga de una manera óptima. Y al mismo tiempo, para el grupo más pequeño, para el grupo donde hemos encontrado que también donde hay falencias, mejor dicho, pues realizar algún tipo de acompañamiento, algún tipo de actividad para que esta brecha se cierre. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá justo he traído la planificación, que es este primer momento, que les decía que es cuando tenemos que realizar nuestro plan de nuestro proceso de evaluación de desempeño formal, donde vamos a tener los objetivos, vamos a tener las métricas, las herramientas, las fechas, etcétera, etcétera. Todo aquello que atañe a nuestro proceso de evaluación de desempeño.
¿Qué son métricas? Pues las métricas nos van a ayudar a medir en función al puesto de cada empleado dentro de la organización. ¿Ok? Yo recuerdo hace unos años cuando estaba en una empresa que tenía un proceso de evaluación de desempeño bien peculiar. Su proceso era que a inicio de año, cada uno de los empleados definíamos 3 objetivos que deseábamos a fin de año en nuestro puesto, pues cumplir. Tenían que ser objetivos relacionados a nuestro puesto, objetivos específicos, objetivos medibles, alcanzables en un tiempo determinado, máximo en ese año, y que nosotros pues planteábamos y además nuestro jefe directo validaba con nosotros y también lo aprobaba. Entonces, a inicio de año, todos hacíamos este tipo de ejercicio. A mitad de año teníamos otra revisión de seguimiento con nuestro líder directo, quien revisaba qué tanto estábamos cumpliendo con esos objetivos que nosotros mismos nos habíamos propuesto, y a fin de año, pues, se realizaba la evaluación de desempeño que utilizaba esta métrica de estos objetivos que habíamos planteado. ¿Ok? Entonces era un poquito pues más relevante porque lo hacían de una manera donde participábamos y al mismo tiempo donde nosotros mismos colocábamos las métricas que medían nuestro desempeño en el puesto. Entonces, al final muchos decían, uy, me puse un objetivo muy alto, debí bajar, no llego a cumplir este año. Otros decían, este año sí lo cumplí, qué bueno que me puse este tipo de objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poquito este tipo de planificación y cómo se van gestionando sobre todo los procesos de evaluación de desempeño formales que son promovidos por recursos humanos. Y yo les decía, cuando establecíamos objetivos, cada uno de nosotros teníamos que poner objetivos alcanzables, ¿ok? Si nos poníamos objetivos muy altos, que eran no tan realistas con el contexto de la empresa, con el contexto tanto del país, de la provincia, etcétera, pues no lo íbamos a lograr y nos íbamos a perjudicar. Entonces, para eso establecimos el uso de la metodología SMART, ¿ok? Esta metodología, que son sus siglas, SMART, que significa inteligente, justamente nos dicen, cuando establezcamos objetivos, ¿no?, de medición, de evaluación de desempeño, estos tienen que ser específicos, tienen que plantearse de manera detallada y correcta. Si lo hacemos de manera muy abierta, no vamos a lograr medir lo que queremos medir. Muy parecido cuando hacemos la tesis, ¿no? Tenemos que ser bastante específicos en el tema de investigación. Aquí es igual, tenemos que ser bastante específicos en el objetivo que estamos trazándonos para nuestra evaluación. Tienen que ser medibles, tienen que poder medirse con facilidad. Por ejemplo, en recursos humanos, un objetivo que alguna vez me puse, ¿no?, para medir mi propia evaluación de desempeño era la cantidad o el número, ¿no? Cuánto era el número, la cantidad de procesos que cerraba con éxito en el año, versus los procesos que se habían activado y que yo había sido responsable. Entonces, con eso yo también, de manera, pues, medible, de manera cuantitativa, podía darme cuenta cuál había sido mi tasa de éxito, cuál había sido mi objetivo, bueno, mi rendimiento, mejor dicho, en función a los procesos que había llevado, ¿no? Se imaginan, si tenía una tasa de éxito positiva alta, es que pues sí había tenido de manera exitosa una buena gestión como reclutadora. Pero imagínense si tenía una tasa negativa, donde había más que cubierto posiciones, no las había cubierto, pues probablemente no hubiera tenido un desempeño no tan óptimo como reclutadora, ¿ok? Por eso es importante que sean medibles, que sean cuantitativos. Alcanzables, ya les expliqué, que sea pues dentro de la realidad, que se pueda hacer, ¿no?, en este año, de manera pues dentro del alcance de nuestras funciones,
que sea relevante y en un tiempo específico, ¿ok? Eso es un poquito de los objetivos SMART que muchas veces van a trazar el camino al momento de la evaluación de desempeño. Cuando hablamos ya del momento de la ejecución, es cuando tenemos que realizar el proceso de evaluación de desempeño. Tal como lo hemos planificado. Si yo planifiqué en mi proceso, pues, que iba a realizarse mediante un cuestionario con preguntas abiertas o mediante entrevistas a los distintos jefes, líderes del grupo que voy a evaluar de trabajadores, pues lo realizo así, ¿no? Con los objetivos que me establecí. Van a existir distintas formas de evaluar el desempeño, desde la más tradicional, que es una recolección de datos o incluso una supervisión directa de manera, pues, donde el supervisor vea cómo van realizando las funciones los trabajadores, ¿no? O también desde el otro lado, donde el mismo trabajador establece sus objetivos junto a su líder y con ello van realizando su medición, ¿ok? Ya va a depender mucho de los objetivos que se tracen, va a depender mucho de la empresa y va a depender mucho del puesto que se está evaluando, ¿ok? Por acá les he traído, por ejemplo, este método tradicional que usualmente se utiliza al momento de la evaluación de desempeño, que es la observación directa. Cuando un jefe, cuando un líder está viendo cómo te desempeñas, cómo realizas tus funciones en tu día a día, en tu puesto de trabajo, ¿ok? Y es justo de una película que es animada, pero aún así, pues, como de manera simil, de manera metafórica, realizan un poquito este proceso dentro de una empresa donde hay trabajadores y donde hay un jefe directo. Aquí va. Ya. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado. ¿Por qué? ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Waddles. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Muy bien, hasta ahí nada más. Excelente. Entonces hemos visto a este jefe que estaba viendo, ¿no? De hecho, al inicio era un grupo de evaluadores, seguramente los jefes directos de estos empleados que estaban tomando nota de sus acciones, de su desempeño, de cómo se desempeñan o cómo realizan sus funciones en su día a día. Luego viene este ya jefe que parece ser el gerente, ¿no? Parece ser el líder de la empresa y les dice, ¿no? Que tienen que hacerlo de otra forma, ¿no? Que tienen que hacerlo mucho mejor, que su rendimiento no estaba siendo más óptimo. Entonces, un poquito es eso, cómo ejemplifica este proceso de evaluación de desempeño que sería utilizando la herramienta observación directa. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de ejecución. Y cuando ya nos toca la evaluación, cuando ya tenemos que preguntarnos qué tan bien hemos hecho nuestro proceso de evaluación, pues nosotros podemos realizarlo mediante la misma interacción con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Para ver si hemos desplegado bien la ejecución,
si hemos realizado bien o hemos utilizado las herramientas adecuadas para la evaluación. ¿Qué herramientas existen? Pues tenemos métodos cualitativos, como por ejemplo las escalas de calificación, las entrevistas, que recogen un poquito más los sentidos, los comportamientos, las percepciones de estos jefes. También existen métodos cuantitativos, que ya tienen que ver con los indicadores de desempeño, los KPIs, ¿ok? Que las empresas tienen para las distintas áreas, para los distintos puestos, ¿ok? Justamente vamos a hablar sobre los KPIs y les he traído un poquito lo que son los indicadores clave de desempeño. KPIs van a escuchar mucho en las empresas, en las organizaciones, porque son métricas que se utilizan no solamente para la evaluación de desempeño, de hecho se utiliza también para evaluar cómo se están teniendo los resultados financieros, los resultados operativos, si están llegando a las metas, etcétera, etcétera. Entonces son métricas que se utilizan en este ámbito en específico cuando hablamos de evaluación de desempeño para medir de manera objetiva el rendimiento de un empleado en relación a los objetivos empresariales. Estos KPIs tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y basados en un tiempo definido. ¿Ok? Importancia de los KPIs en la evaluación de desempeño, pues sí, porque nos ayudan a que se elimine la subjetividad. Como ustedes saben, a veces en estos procesos de evaluación de desempeño, si solamente nos medimos por métodos cualitativos, podemos darnos cuenta que estos pueden ser o bien manipulados o bien estar de una manera sesgada por la misma subjetividad. En cambio, si utilizamos un método más cuantitativo, un método alineado con métricas pues establecidas, demostrables, esto va a estar mucho más enmarcado en la objetividad, en que el proceso sea más confiable y que nos brinde resultados que están mucho más cercanos a la realidad. ¿Ok? Muy bien. He traído por aquí también este videíto para que ustedes puedan revisar y podamos ver qué son los KPIs. Por ejemplo, pongo por aquí para que podamos verlo. Ya está. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, entonces hemos visto un poquito lo que son los KPIs ya desde esta perspectiva, que también era lo que yo también les comentaba. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ya está. Y justamente también les he traído estos ejemplos de KPIs en la evaluación de desempeño. Aquí, si nosotros nos vamos de manera pues
específica en cada una de las distintas áreas que se tienen en la empresa, vamos a encontrar que hay KPIs asociadas, ¿no? Asociados a esto. Ejemplo, en el departamento, en la área de ventas y comercial, encontramos KPIs que se relacionan, pues, con el porcentaje de cumplimiento de objetivos de ventas, con el número de clientes, cuántos clientes han aumentado, ¿no? Este incremento. También si vamos más a la atención del cliente, vamos a encontrarnos con el índice de satisfacción del cliente. Si tenemos un índice positivo, pues su desempeño va a estar relacionado, ¿no? También de manera positiva. En producción operaciones vamos a encontrar la eficiencia operativa, el tiempo de entrega promedio. Si vamos a nosotros, a nuestra área, que también tenemos que hacer la evaluación de desempeño, pues vamos a encontrar KPIs relacionados a los procesos que gestionamos. La tasa de retención de empleados, si hemos tenido pues una tasa positiva, es que por ahí también hemos tenido prácticas asociadas. Igualmente, muchos de estos KPIs también no solo responden al desempeño de la persona, a veces también puede desempeñar a otros factores, a otras variables asociadas. Por eso es importante que una vez que tengamos los resultados, hagamos un análisis, una reflexión en función al mismo contexto de la empresa y de los procesos que hemos gestionado. Por ejemplo, si estamos teniendo acá en recursos humanos un KPI que es la tasa de retención de empleados y justo en este año ha tocado una eficiencia, una estructuración dentro de la empresa, una reestructuración dentro de la empresa, pues esta tasa de retención no tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Porque al final no hemos podido retener, porque más bien han tenido salidas involuntarias dentro de la empresa. ¿Qué más? Tiempo promedio de cobertura de vacantes. Este KPI, esta métrica, es bastante utilizada en el área de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque siempre va a medir la eficiencia de la rapidez y de cobertura que nosotros estamos realizando en los procesos que gestionamos, ¿ok? Es una métrica que sobre todo nos ayuda a ver si somos, pues, rápidos al momento de una necesidad, ¿no? De un puesto, de un talento, y al mismo tiempo, este tiempo de promedio pues nos dice que nuestro proceso de selección no está siendo también rápido, está teniendo quizá mucha demora, es demasiado largo, tenemos que hacer algunas eficiencias, etcétera, etcétera. Tasa de participación en programas de formación también puede ser un KPI en nuestro proceso de evaluación de desempeño, ¿ok? Esos son un poquito estos ejemplos que tenemos y como les digo, siempre toda la información que tengamos también analicemos y pongamos en base al contexto en donde estamos. Por ejemplo, si encontramos que este año hemos tenido un tiempo promedio de cobertura de vacantes que ha sido muy alto, lo cual quiere decir que nos estamos demorando demasiado en los procesos, pues si nosotros lo analizamos, quizá no se deba netamente al desempeño del equipo de selección, sino que también al momento de la gestión del proceso de selección nos hemos encontrado con, pues, jefes, ¿no? Que pedían las vacantes y que luego, cuando se enviaban los candidatos, tenían o se demoraban mucho tiempo en entrevistar a estos candidatos o en tomar alguna decisión. Entonces, ese tiempo se iba alargando, pero no por el proceso mismo de la gestión o el desempeño del equipo, sino por los tiempos que la otra parte, el validador, ¿no? O el cliente interno tenía, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante que analicemos la información que encontramos. Son útiles, pero no solamente nos quedemos ahí, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Cuando estemos nosotros impulsando el proceso de evaluación de desempeño, nos va a tocar analizar los datos cualitativos y cuantitativos. Estos datos tienen que ver justamente con la interpretación de datos numéricos, ¿no? Cuando hablamos de datos cuantitativos, interpretación de datos numéricos,
como porcentajes, como tasas, comparaciones. Cuando hablamos de datos cualitativos, estamos hablando más bien de respuestas abiertas en entrevistas, en encuestas, para identificar patrones, emociones y temas más recurrentes. Y cuando nosotros hablamos de benchmarking, ya tiene que ver con comparar los resultados. Ya sea, por ejemplo, comparo el resultado de mi empresa, ¿no? En global, el promedio de la evaluación de desempeño, de los resultados que se han tenido en función al cumplimiento de los objetivos empresariales, con otra empresa similar a la mía, y de esa manera puedo también darme cuenta si mi empresa está teniendo pues relevancia en el mercado o qué factores no está teniendo pues, ¿no? Con un desempeño o con una eficiencia alta comparando con la otra. Eso también nos ayuda a tomar decisiones. Eso desde el plano ya más directivo, más gerencial, ¿ok? También hay empresas que por ahí ven sus resultados de las otras empresas en función a sus áreas específicas y comparan con sus propias áreas también, ¿ok? Eso es un poquito benchmark, hacer una comparación y con eso tomar decisiones, ¿ok? Muy bien. Y bueno, antes de pasar a nuestro proceso de feedback o retroalimentación, vamos, o me gustaría que ustedes me pregunten, me digan si tienen alguna duda, consulta en relación a nuestros KPIs, al proceso un poquito del análisis de data cualitativa y cuantitativa. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, proceso de feedback. Cuando nosotros estamos gestionando el proceso de evaluación de desempeño, pues también tenemos que devolver los resultados. El empleado, el trabajador, necesita saber qué oportunidades de mejora, qué fortalezas tiene. Por ello, necesitamos un espacio de retroalimentación. Este espacio es fundamental al momento de gestionar el proceso de desempeño, porque facilita el desarrollo de estos empleados, les proporciona información sobre sus fortalezas, sus áreas de mejora, y además, cuando lo hacemos de manera pues correcta, bien integrada, ayuda a la comunicación efectiva, al compromiso y también alinea los objetivos de los trabajadores con los objetivos de la empresa. Existen distintos tipos de feedback, tanto el feedback informal como el feedback mucho más formal, que ya va de la mano también con los procesos de evaluación de desempeño, pero también hay otro tipo de feedback que se va brindando tanto desde el mismo jefe como de los mismos compañeros. Por ejemplo, feedback de ánimo, algún feedback positivo, feedback orientado al futuro, un feedback constructivo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la retroalimentación formal o feedback formal, pues estamos hablando de estas evaluaciones periódicas que hemos realizado, que hemos gestionado desde recursos humanos y que es momento de proporcionar los resultados que se han encontrado a los empleados. Usualmente viene en un reporte, se envía de manera pues sistemática, de manera formal, mediante correo, mediante alguna reunión, entrevista con el área de gestión de recursos humanos, y se menciona lo que se ha encontrado en esta evaluación de desempeño. Y además se basa en datos concretos como los indicadores clave, los KPIs o los logros específicos que se han medido para esta pues evaluación de desempeño formal. Cuando hablamos, en cambio, de evaluación de desempeño informal, estamos hablando de aquella que se va presentando, que se va dando en el día a día en las empresas, en las organizaciones, ¿ok? Por ejemplo,
después de una reunión, después de un proyecto, después de algún informe, después de algún logro o alguna función específica que se ha desempeñado, ¿no? El empleado que ha realizado, ¿no? Entonces, este jefe, estos compañeros pueden comentarle, pueden decirle de manera mucho más informal cómo ha sido su desempeño, ¿no? Si ha tenido una presentación en una reunión, pues le comentan, ¿no? Al final de esta, hoy ha sido una muy buena presentación, nos gustó mucho cómo presentaste los datos, cómo comunicaste los beneficios del proyecto, etcétera, etcétera. Es mucho más informal y se da en el momento y en el día a día, en la cotidianidad. Es inmediata y es en situaciones específicas, ¿ok? No está parametrizada, no hay un informe detrás, muchas veces es más una apreciación, es mucho más subjetiva y es en el momento. Otro tipo de feedback es el feedback 360, que significa pues 360 grados, que viene de todas las perspectivas y implica mucho la evaluación de un empleado por los supervisores, ¿ok? Por los supervisores, por los colegas, por los mismos subordinados, por los mismos clientes. Viene, pues, de todas las personas que han tenido una interacción con este empleado y facilita una perspectiva mucho más homogénea porque toma en cuenta los distintos puntos de vista, ¿ok? Es una perspectiva mucho más integral y que ayuda sobre todo a dar una visión más panorámica del desempeño del empleado. También hay otro tipo de feedback donde te dicen, pues no, los mismos líderes y también los mismos compañeros, ¿no? Es un feedback tipo 270. Te evalúan y al mismo tiempo te comentan tus jefes y también los compañeros de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ¿cómo brindar feedback? En el día a día nosotros vamos brindando feedback o vamos brindando retroalimentación. De hecho, somos latinos y es bastante lo que vamos realizando tanto con nuestras familias, con nuestros amigos y demás, ¿no? Entonces siempre vamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Lo has hecho bien, pero quizá tienes que hacer esto, o por ahí identificamos alguna falencia y le decimos, ¿no? Pero hay formas de mencionar, ¿no? De brindar este tipo de feedback, este tipo de retroalimentación de cómo se están desempeñando las personas o de cómo van realizando su día a día. Este tipo de feedback y cómo brindamos feedback, mejor dicho, pues les he traído este videíto para que podamos tener idea de cómo se da este tipo de espacio a las personas con quienes pues nosotros vamos encontrándonos, con quienes vamos interactuando y que nos ayuda tanto en el trabajo como en la vida personal. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver el videito. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver
qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, entonces hemos visto este método de cómo brindar feedback y pues aquí nos menciona, ¿no?, el método bocadillo o el método sándwich, ¿no? Y también nos menciona qué importante es que cuando demos este tipo de feedback, de retroalimentación, lo hagamos en un momento donde estemos tranquilos, en un momento neutral, para sobre todo, pues, no dejarnos llevar por la tensión. A ver, déjenme ver. Buenísimo, Grace. ¿Qué más? Nos dicen que siempre iniciemos con un aspecto positivo para que la persona sea más abierta a escuchar, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros, oye, te has equivocado, no lo has hecho bien, ¿no? Nos empiezan a señalar aspectos negativos, pues muchas veces podemos, pues, cerrarnos y deseamos no escuchar. Al final, no a todos nos gusta, pues, que nos digan en qué nos hemos equivocado, pero si empezamos reconociendo a la otra persona, pues, por ahí que esta persona está mucho más abierta a escuchar, a entender, ¿no? Luego podemos ya comentar de una manera muy objetiva, sin acusar, el aspecto que tiene que mejorar, que por ahí pues tiene como falencia. Y por ahí que desarrollamos y vamos cerrando con un aspecto también positivo, para que entienda la persona que es pues un proceso para su mejora, es un proceso o un momento para que esta persona pueda aprovechar para cerrar este tipo de brecha, ¿no? Entonces se comunica de manera clara, se presentan resultados de manera objetiva y además se puede brindar incluso sugerencias para que pueda cerrar esta brecha, ¿ok? Muy bien. Este tipo de espacio pues mejora el aspecto de clima, cultura, si se maneja de una manera bien, si se maneja de una manera transparente. Incluso puede promover el diálogo y que también tanto el jefe como el empleado puedan tener este tipo de espacios. Hoy en día las empresas no solamente están evaluando desde la perspectiva de jefe hacia subordinado, también los subordinados están evaluando a los jefes y también están brindando feedback a estos jefes para que puedan, pues, desempeñarse de una manera mucho más óptima y cercana a lo que se espera para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Desde el lado de recursos humanos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros hacemos el seguimiento, diseñamos esos planes de mejora, ayudamos a que esas falencias que se han encontrado, que se han diagnosticado, puedan convertirse en fortalezas, puedan convertirse en aspectos trabajados por el empleado. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer algún plan relacionado con capacitaciones específicas, algún plan relacionado con, pues, procesos ya netamente motivacionales, hemos encontrado una falencia a nivel de motivación, etcétera, etcétera. Además, como yo les decía, el proceso de feedback es un proceso dinámico y es un proceso continuo. Así como nosotros impulsamos el proceso formal, transversal, en toda la empresa de una manera mucho más estructurado, pues este proceso se va viviendo y se va dando en el día a día en el trabajo, en las distintas funciones que se van realizando, ¿ok? Es un proceso continuo, por lo tanto, también el feedback tiene que ser continuo, ¿ok? Es un espacio donde el mismo empleado
se va a poder sentir cómodo con que su jefe, con que sus compañeros, sus subordinados le digan, ¿no? Cómo está realizando su trabajo, sus funciones, de una manera transparente, de una manera constante, ¿ok? Nos tenemos que asegurar que el feedback que se brinda sea recibido y además se pueda traducir en cambios concretos. También, cuando nosotros utilizamos feedback continuo, ¿no? Podemos utilizar algunas plataformas o algunas herramientas para que este proceso se pueda realizar más rápido. Hoy en día existen plataformas como Microsoft Teams, ¿no? Que nos ayudan a por ahí enviar mensajes en tiempo real a los compañeros del trabajo. Otras plataformas que también son netamente de cultura, Workana, Cultura, etc. Entonces, este tipo de revisión, este tipo de espacios se pueden ir dando de manera continua para encontrar aquel diagnóstico, aquella falencia o aquellas fortalezas que permitan algún reconocimiento o algún acompañamiento según sea el caso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre, a mí me gusta tener un ejemplo de análisis de nuestro proceso de, pues, la clase de hoy de evaluación de desempeño. He traído este caso de una empresa, es una empresa ficticia, por si acaso, y justamente esta empresa Retail Plus es una empresa minorista que está en varias ciudades y a pesar de su éxito comercial, internamente enfrenta dificultades relacionadas con la experiencia del empleado. Los empleados se están quejando de la falta de feedback constructivo por parte de los gerentes. Esto genera confusión sobre las expectativas y objetivos laborales. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de la situación actual, encontramos un desempeño inconsistente. Muchos de los empleados no están muy seguros de cómo mejorar su trabajo, no reciben feedback de manera regular, algunos solo reciben feedback cuando ya se han tenido errores bastante graves, por lo tanto solamente les aplican medidas correctivas o disciplinarias. Muchos de ellos están con una satisfacción laboral muy baja. Por ahí que revisamos y encontramos que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos, es decir, por más que yo haga un buen trabajo, nadie lo está reconociendo, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Esa es la lógica que están manejando. Y el 40% además recibe o comenta que no recibe, mejor dicho, retroalimentación clara ni frecuente. Actualmente se encuentran relaciones tensas con los supervisores, la relación entre supervisores y sus equipos se ha vuelto bastante tensa y los empleados sienten que los gerentes solo intervienen para corregir errores y no para ofrecer apoyo continuo. Entonces, si nos preguntan qué problemas encontramos, pues muchos, ¿ok? Encontramos una falta de retroalimentación o si es que se da, pues es muy reactiva y no se da de la manera adecuada. Los mismos jefes, los mismos líderes no están actuando en todo el tiempo, no están brindando un feedback continuo, por eso es importante siempre esta figura. Están solamente en los momentos críticos y además están generando frustración en los empleados. Vemos que aquellos empleados que hacen bien su trabajo no son reconocidos, no tienen pues un reforzamiento de ese comportamiento positivo que están mostrando y eso contribuye a que muchos al final tengan una baja motivación para hacer bien las cosas, para hacer bien su trabajo. Y además encontramos a jefes que no tienen el liderazgo o el nivel de liderazgo adecuado o desarrollado, no han sido capacitados de manera correcta
y además no están brindando pues un feedback de manera efectiva y constructiva. Tenemos mucho trabajo que hacer si es que nos dieran este caso, si estuviéramos gestionando este equipo, ¿no? Tendríamos que incluso cambiar un poquito cómo se está brindando la evaluación de desempeño, los momentos de feedback, capacitar a los líderes, etcétera, etcétera. Entonces, les dejo este ejemplo para que ustedes también vean un poquito cómo es y cómo pueden encontrar este tipo de situaciones en distintas empresas y cómo a partir, pues, del conocimiento que ya hemos ido teniendo, podemos hacer diagnósticos así y podemos al mismo tiempo proponer acciones para un cambio en la medida de lo posible. A veces podemos tener muchas propuestas, pero también tenemos pues que enmarcarnos en lo que autorice la misma empresa, ¿ok? Ahí sí ya viene un poquito más nuestro lado negociador, nuestro lado pues comunicativo y cómo también podemos convencer a quienes toman ese tipo de decisiones, ¿ok? Muy bien, y bueno, ya llegando un poquito al final de la clase de nuestro módulo 4, les he traído las conclusiones de la sesión de hoy, de evaluación de desempeño. Y justamente, para que no se olviden, hoy hemos visto cómo este proceso es vital para fortalecer a la empresa en el sentido tanto de su capacidad y cumplimiento de objetivos y también de cumplimiento de las funciones en el puesto de los trabajadores y cómo también se necesitan espacios de feedback, de retroalimentación en estas empresas. Tiene que ser un proceso continuo, un proceso que no solo se limite a lo que recursos humanos impulsan, sino que también sea una práctica que ya lo implementen y lo tengan como actividad cotidiana en el día a día en las distintas áreas de la empresa. Un feedback efectivo es específico, oportuno, equilibrado, fomenta la confianza, el aprendizaje y la alineación estratégica. Con una buena retroalimentación, las evaluaciones de desempeño dejan de ser un trámite y se convierten en una herramienta clave para el desarrollo y el éxito empresarial. ¿Ok? La evaluación de desempeño es una herramienta que nos permite medir, desarrollar, alinear el talento con los objetivos de la empresa. Su éxito, pues, va a depender también de cómo lo comuniquemos y al mismo tiempo cómo nosotros lo ejecutemos. Seamos estratégicos, estudiemos, aprendamos sobre todo cómo puede ser más efectivo en mi empresa, qué método puede funcionar en mi empresa, teniendo en cuenta sus características, teniendo en cuenta al tipo de trabajador que estoy gestionando, que estoy cuidando. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo por hoy. No se olviden que tienen la evaluación de la clase o del curso. Ya se ha activado. Igual el equipo de ITEC nos va a brindar algunas indicaciones para esta gestión. Muchísimas gracias por su conexión y su compromiso y nos vemos el día jueves para la última clase, donde también les voy a facilitar algunas plantillas y algunos pues, recursos que les pueden ayudar en su día a día en recursos humanos. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta el jueves. Cuídense bastante.